Bueno, el tema es la disciplina. Sabemos que es bastante importante, ¿no?, la disciplina. Y quería empezar diciendo pues, que el diccionario la describe como cumplir todas nuestras responsabilidades naturales y el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de forma constante conduce a un resultado satisfactorio. Es decir, la disciplina nos lleva a una satisfacción. Consta de una lista bien larga de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, de lo que debemos hablar, de lo que debemos sentir, pensar y cómo actuar, cómo vivir. La Biblia, la palabra de Dios, a través de sus historias, de todo tipo de escritura literaria, parábolas, historias, personajes bíblicos, nos muestran los principios y valores que Dios quiere que pongamos por obra y en los cuales nos disciplinemos. A través de estudiar los personajes bíblicos y de las vivencias que tienen, aprendemos cómo Dios obra, cómo Dios se mueve, qué Dios nos pide, y en cada historia de la Biblia tenemos algo que aprender. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Así que tanto lo natural como lo espiritual, vemos que la Biblia habla de ambos temas, de lo natural y de lo espiritual. Van unidos. Como el aire va unido a los pulmones, la vida natural y la espiritual va unido a todo nuestro caminar cristiano. Entonces, dice el apóstol Pablo que procuramos agradar a Dios. Creo que ese es el deseo de todos los cristianos. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Yo cuando me convertí dije, yo quiero algo, agradar a Dios por encima de todo. Digo, quiero que Él me sonría. Y había un deseo continuo de agradar a Dios. Yo creo que este debe ser el deseo continuo, ¿no? Debe ser algo latente en nosotros, agradar a Dios. Agradar a Dios es obedecer su palabra y obedecerle por amor. La disciplina es amor práctico. Cuando yo me disciplino, estoy demostrando amor a Dios y estoy demostrando amor a mi prójimo. Pablo nos habló de la disciplina como algo necesario y que si la vivimos y la cumplimos, estamos cumpliendo el llamado, el propósito y la voluntad de Dios. Quiero leer en Primera de Corintios, gracias. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. 24, vale. La vida cristiana, el apóstol Pablo nos dice que es como una carrera. Es una carrera en la cual hay que tener paciencia. Y dice así el apóstol Pablo en este capítulo, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Me llama la atención, golpeo mi cuerpo. Golpear un cuerpo duele, y eso es lo que el apóstol está diciendo, golpeo mi cuerpo, me esfuerzo hasta el nivel y el punto que me duela, ¿no? Ese es el precio. Habla en términos de correr una carrera, ¿no? De una carrera que requiere un entrenamiento, que el camino es estrecho y hay dificultades en el trayecto. Hay un alto precio que pagar, es un camino duro, pero también hay una meta, hay un destino, un premio, una corona, galardones, y podemos leer también que Dios ha preparado para los que le aman cosas que ojos nunca ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido en corazón de hombre. Así que hay unas reglas para esta carrera. El cristiano debe mantenerse en el camino y en la carrera, ¿cómo? Con firmes resoluciones e inquebrantable determinación de obedecer las reglas de la carrera. Tenemos que determinarnos de forma drástica e inquebrantable a correr la carrera de la fe. La carrera que es nuestra vida y la meta que es el cielo. Hoy me hablaban de un triatlón. Era Alex, me decía que el triatlón pues, es gran esfuerzo físico, nadando primero, luego bicicleta y luego correr. Y al final la meta, dice la Biblia, luego lo leeremos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que correr la carrera mirando a Jesús, mirando la meta. Cuando corres una maratón, yo de joven corría,
Yo corría y miraba ya al final, cuándo llegaría para ducharme, para estar bien y para sentirme satisfecho. Así nosotros tenemos que mirar a Jesús, a la meta, al destino eterno. ¿Y cómo? Vamos a leer también Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 11. También habla de una carrera ahí, ¿no? La vida cristiana es una carrera de obediencia, una carrera de constancia, y es una larga carrera en la cual hay que tener paciencia. Dice así, voy a leer del 1 al 11, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 11, es un poco largo, pero creo que es muy interesante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En esta carrera hay una cosa que nos detiene, es el pecado. Dice que el pecado hay que despojarse de él como un peso que nos impide correr de forma práctica y que nos impediría, si continuamos en el pecado, llegar a la meta. Dice: vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando no soltamos el pecado que Dios nos pide en su palabra, que dejemos lo que sabemos que no debemos hacer, esa disciplina es hacer lo que debemos hacer, que Dios nos enseña en su palabra. Cuando no lo hacemos, dice: vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos desanimamos, desmayamos. Si no hacemos las cosas bien, el desánimo puede tomarnos y puede llevarnos a retrasar la carrera o incluso quedar eliminado. Las reglas del juego y las reglas de la carrera hay que cumplirlas. Así que tenemos un combate contra el pecado. El apóstol Pablo decía: combatimos contra el pecado. Hay una lucha y una guerra interiormente. Combatimos contra el pecado. Quiero decir, la Biblia de Jerusalén es la Biblia católica, pero que los libros canónicos o los libros inspirados por Dios es palabra de Dios igual. Y hay una palabra que Dios le dice a Caín en esta versión. Dice: el pecado está a las puertas, dice, acechando como una bestia al que tienes que dominar. Al que tienes que dominar. Dice que el pecado es una bestia acechando, pero que puedes dominar. ¿Cómo se domina? Tenemos herramientas para dominar el pecado. La palabra de Dios es el arma, es la espada del Espíritu para vencer en esta batalla y en este combate contra el pecado. Combatimos contra el pecado, combatimos una batalla espiritual, y podemos leer en Romanos y Gálatas cómo esta batalla se está peleando, ¿no? Dice: para que no hagáis lo que quisierais. En esta batalla no podemos hacer lo que nos dé la gana. Dice Gálatas que no hagamos lo que nos dé la gana, que el Espíritu Santo quiere que obedezcamos la voluntad de Dios, pero nuestra carne no quiere hacerlo. Entonces hay una pelea entre lo que yo quiero hacer y lo que mi carne quiere hacer. Dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto significa: ya no hago lo que quiero yo, sino lo que Cristo quiere que yo haga. Así que Cristo vive en mí, y la Biblia enseña que cuando Cristo vive en mí, estoy muerto al pecado, muerto
crucificado juntamente con Cristo y resucitado con Cristo. Así que el pecado es un enemigo del cristiano al cual hay que derrotar con las armas que Dios nos da, que es la palabra de Dios. A ver, la hoja 2, muy bien. Entonces, quiero continuar hablando un poco del pecado y luego tocaré más el tema de la disciplina. El pecado provoca varias cosas que hay que saber. Primero, te esclaviza, te obliga a obedecerle. El pecado no te deja vivir y ni te deja la conciencia tranquila, te incomoda, te bloquea, pero además mucha gente dice que es libre porque vive en pecado. Pero yo le diría, ¿eres libre para dejar el pecado? La respuesta casi siempre es no. Si no puedes dejar el pecado es porque hay una cadena, hay un engaño, hay una esclavitud. Te engaña, ¿por qué? Porque es atractivo, es placentero y trae satisfacción momentánea, pero te mata. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene consecuencias devastadoras en el alma humana. Dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia habla de muerte siempre como separación de Dios. Así que la muerte, en un sentido, es quedar separado de Dios y es un infierno. Cuando el cristiano peca, experimenta de un modo u otro un vacío, un hueco, experimenta la lejanía de Dios, soledad, sufrimiento. Entonces el pecado hay que vencerlo porque es trágico, ¿no? Todo lo que nos destruye, ¿no? Te condena, ¿no? Y eso es suficiente motivo para luchar contra él. Como ya comenté, pero es interesante volverlo a repetir, el pecado se vence con firmes resoluciones y determinación de abandonarlo. Debo de decidir, determinarme y totalmente convencerme de que debo de luchar y dejar el pecado. ¿Cómo lo hago? La palabra de Dios es lo que el Espíritu, como dije antes, usa para convencernos, dice que discierne los pensamientos, escudriña lo más profundo del hombre y nos ayuda a despojarnos de todo el pecado, ¿no? Es como la herramienta del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer contra el pecado. Tenemos el Espíritu Santo que nos da dominio propio, un fruto del Espíritu, es ese dominio propio, y no podemos dejarnos guiar por la carne teniendo el poder de Dios. Somos templo de Dios, casa de Dios, real sacerdocio, somos edificio de Dios, son palabras que usa la Biblia para explicar que el cristiano es la habitación de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios, el templo del Espíritu Santo. Así que Dios está en nosotros, no tenemos por qué ceder al pecado cuando tenemos el poder de Dios con nosotros. Eso nos dará la victoria, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros hagamos nuestra parte de determinarnos dejar el pecado, Dios hará la suya, que es darnos el poder, la gracia y el poder para no caer otra vez en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿somos vencedores contra el pecado? No, somos más que vencedores, pero para que eso sea una realidad en nosotros, debemos de pelear esa batalla con las armas que Dios nos ha dado, que es la oración, la Biblia y eso. Y ahora vamos a ver que son armas que entendí que debía tomar una decisión, determinarme a obedecer la palabra de Dios. Yo en mis comienzos pensé, ¿cuál es el éxito de la vida cristiana? ¿Cómo mantenerse en el camino hacia el cielo? ¿Cómo mantenerse en las reglas de la carrera y permanecer en el camino de Dios hasta llegar a la meta? Así que durante años no supe la respuesta, cuál es el secreto de la vida cristiana, pero con el tiempo descubrí que si yo oraba todos los días, si yo leía la Biblia todos los días y si yo iba a una iglesia y me congregaba, yo tendría la victoria. Así que tomé la decisión firme, siempre oraré, siempre leeré la Biblia y siempre iré a la iglesia. Hubo una batalla porque flaqueé durante un tiempo, hubo una pelea, pero finalmente vencí esa pelea, porque puedo decirte, no recuerdo un día que no haya leído la Biblia, no lo recuerdo. No recuerdo un día que no haya orado a Dios, no recuerdo un día que haya dejado de congregarme habitualmente. Así que tomé esa decisión y ahora la clave de la vida cristiana es esa, tomar una determinación firme por siempre orar, siempre congregarte y siempre leer la Biblia. Tienes que tomar esa decisión. Yo lo hice, tú debes hacerlo también para llegar a la meta final. Esto requiere de una rigurosa disciplina. El discipulado cristiano es una rigurosa disciplina. Discípulo viene de no sé la palabra exacta del griego, pero un discípulo es seguidor de un maestro. Seguimos a Cristo y seguimos la enseñanza de Cristo en su palabra. Así que ser discípulo de Cristo significa obedecer la palabra de Dios.
Cuando yo obedezco la Biblia y la palabra de Dios, estoy siendo un discípulo de Cristo. Y hay un alto precio, es morir al pecado y ser disciplinado, tanto en lo espiritual como en lo natural. Lo espiritual es, básicamente, he escrito 4 puntos. Lo espiritual sería la palabra, la oración, la iglesia y la mayordomía. La mayordomía es importante. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos en cuanto a su reino, en cuanto a las cosas naturales, trabajo, familia, responsabilidades. Tengo que ser fiel en esa parte. Así que tenemos la mayordomía como lo natural, que Dios quiere que seamos disciplinados en lo natural. Así que yo quiero decir que he estado en la casa de los hombres 3 años aproximadamente y he luchado mucho con lo natural. Ya digo que lo espiritual enseguida lo entendí, que debía leer, orar y congregarme y lo hice, pero lo espiritual y lo natural van unidos. Entonces no entendí que tan importante era una cosa como la otra. Y hasta que yo entendí eso, han pasado años. Y quiero decir que he perdido tiempo sin enfrentar lo natural. Lo natural para mí ha sido una batalla auténtica y he decidido, como decidí leer la Biblia, orar y congregarme, he decidido tomar esa decisión y me he dicho a mí mismo, siempre me acostaré a la hora que debo, me levantaré a la hora que debo, siempre haré todo lo que es correcto y me disciplinaré en eso. Y sabes, justo estos días preparando este mensaje, me di cuenta que aún estoy fallando en eso. Me determiné a hacerlo, pero aún así sigo cayendo. Justo preparando el mensaje, me levanté tarde, en casa hubo un desequilibrio y digo, vaya, yo quiero poner todo de mi parte, pero no lo puedo. Pero tomé la determinación de hacerlo. Ahora es una batalla y como vencí con lo espiritual, que no fallo en leer, orar y congregarme, así llegará el día, y sé que si lo peleo llegará con la ayuda de Dios, de ser disciplinado en las cosas naturales. Por eso estoy en casa de los hombres, por eso puedo hablar de esto, porque sé que es una batalla y quiero compartir que hay victoria en Cristo y yo la voy a alcanzar. Amén. Bueno, por la noche también tengo problemas, tomo una medicación y como digo, pues si yo fallo en tomármela a la hora o fallo en acostarme a la hora que debo, me desequilibran todo lo demás. Quiero decir, lo natural desequilibra toda tu vida, lo espiritual. O sea, no existe, estoy bien en lo natural y en lo espiritual también, o sea, va unido. Y yo me he dado cuenta que mientras no ha ido bien lo natural, lo espiritual, a pesar de haber tomado esa decisión de leer, congregar y orar siempre, a pesar de eso siempre ha habido un desequilibrio, pero estoy tomando conciencia y quiero dar esos pasos día a día. Ahora me he disciplinado en esas áreas y estoy en esa pelea, ¿no? Y ser indisciplinado es grave porque afecta no solo a ti, afecta en la convivencia, afecta a los hermanos, afecta a tu relación con Dios y afecta a todo en la vida. Lo espiritual, lo natural se desestabiliza mucho, ¿no? Y es un alto precio el que pagamos cuando no hacemos las cosas que Dios nos manda en la Biblia, que es ser obedientes, ser disciplinados. Así que la palabra es ese alimento espiritual y la oración es esa respiración del alma para tener relación con Dios y para tener una vida estable. Junto con la disciplina, la relación con Dios es básico para crecer y madurar en los caminos del Señor. Así que después de 17 años de conocer a Cristo, empiezo a disciplinarme en lo natural. Después de 17 años de conocer a Cristo, estoy tomando conciencia de lo importante que es eso, ¿vale? Y en mis luchas con la disciplina en lo natural, me ha creado conflictos en casa, me ha creado malestar general, me ha hecho retroceder en el camino, pero retomo el lugar donde yo dejé el camino y vuelvo a pelear esta batalla, ¿no? Contra el pecado, contra mi naturaleza de vivir de espaldas a lo que Dios quiere que viva, ¿no? Entonces, para llegar al propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que tener mucha determinación de enfrentar lo natural y lo espiritual. Es un privilegio servir al Señor, es un honor poder estar aquí compartiendo de Cristo y de su palabra, y servir a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Esta mañana estuve en el geriátrico y satisface, y me he dado cuenta que hay que apostar por Dios porque la mies ahí fuera es mucha, los obreros son pocos. Esta mañana con los ancianos pude ver la necesidad que hay en ellos, ¿no? Y podía ver muchos geriátricos, mucha gente y pocos obreros, ¿no? Y
El discipulado cristiano, la obediencia a la palabra nos va a preparar para ser efectivos en nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro cometido en el reino de Dios, ¿no? Hay mucho por hacer, hay mucho que construir en el reino de Dios, mucho que trabajar, pocos obreros, y hay que ponernos manos a la obra en el discipulado de Cristo, que a fin de cuentas pues es básico para una vida en victoria. Resumiendo todo lo que he dicho, sé que me cuesta un poco expresarme, pero la verdad que es algo que Dios está cambiando en mí, ¿no? El área de la disciplina en lo natural, y vivimos en esas dos esferas, la natural y la física y la espiritual, y las dos están relacionadas. Dice la Biblia, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Este versículo, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, significa que cualquier cosa que debo hacer como responsabilidades o como normas o preceptos o principios, si no lo hago estoy cometiendo pecado. Así que lo natural también es pecado. Cuando fallamos en lo natural, estamos pecando también contra Dios. No es cualquier cosa, las cosas pequeñas son importantes para Dios. Dice la Biblia que si no somos fieles en lo poco, tampoco en lo más Dios nos pondrá, ¿no? Hay que ser fiel en lo poco y Él nos pondrá sobre mucho, y así es, ¿no? Y ahora estoy peleando la limpieza, el orden, la hora de acostarme, la hora de tomar la medicación y cosas prácticas que sé que me van a ayudar a seguir avanzando y creciendo y llegando a la meta, ¿no? Que ese es el destino, ¿no? Que todos anhelamos, llegar al cielo. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todos querremos oír eso del Señor. Otra área que el cristiano debe disciplinarse es en los dones y los talentos. Dios ha dado dones y talentos, dice la Biblia que Dios repartió dones y talentos a todos, pero que esos dones y talentos un día Dios nos pedirá cuentas. Y quiero decir que Dios me ha dado un don maravilloso que estoy disfrutando, es el don de escritura, de escribir poesías, canciones. Pretendo escribir otro libro, escribí un libro hace tiempo, pretendo escribir otro libro y ese don lo he invertido y me he dado cuenta que si yo no me esfuerzo, si yo no me disciplino en usar ese don, no lo desarrollaré, no lo haré fluir, ¿no? Y tengo la experiencia de la guitarra, ¿no? Cuando aprendí a tocar la guitarra, aprendí manías, aprendí forma de tocar y estilos que no mejoré, no me discipliné y ahora me está costando mucho cambiar. Entonces, lo que no enfrentamos, lo que no cambiamos de jóvenes, si hay muchos jóvenes aquí, faltan muchos, pero la disciplina es de joven, ¿no? Yo creo que cuanto antes nos disciplinemos en lo natural y en lo espiritual, cuanto antes tomemos la decisión, que enfatizo mucho en este mensaje, que es tomar la decisión de leer, orar y congregarse y de enfrentar lo natural, cuando yo tome esa decisión, todo lo demás va a fluir. Y si la tomo de joven, mejor que de mayor. Yo creo que me está costando lo natural por eso, porque la he descuidado muchos años, esa área. Y ahora pues me está costando, ¿no? Las cosas yo trabajo en un geriátrico, los ancianos pues son tercos, como que te has curtido en la vida, tienes una forma de pensar, una forma de ser, una forma de obrar y de actuar que es difícil cambiar. En la vida espiritual y natural pasa lo mismo, ¿no? Por eso cuesta, pero tenemos que poner la carne en el asador en el sentido de apostar por Dios y ser fieles en determinarnos a cambiar. El orgullo hace que no queramos cambiar, yo eso lo he experimentado. Si no queremos cambiar puede ser por dos motivos, por pereza o por orgullo. El orgullo nos impide ser corregidos por los demás, porque cuando eres indisciplinado te corrigen por todas partes, el orgullo se levanta y te sientes mal, y ahí es cuando decides enfrentar, luchar y cambiar, o decides volverte atrás y encerrarte en ti mismo y no cambiar. Y la pereza, pues la pereza, hay un versículo que me hace hasta gracia, que es en Proverbios, que dice, el perezoso dice, el león está en la calle. Una excusa, ¿no? O sea, a veces no queremos cambiar por excusas. El león está en la calle, por eso no hace nada, ¿no? No vaya a ser que me coman, que me traigan. Entonces, un poco gracioso, un versículo que me llama la atención para explicar que a veces ponemos excusas, que el orgullo se levanta y que la pereza siempre ha estado a mí. Yo he luchado mucho con la pereza y la pereza, dice la Biblia, te hace vestir vestidos rotos. La pereza, dice el perezoso, no alcanza nada en la vida. Y es pues eso, ¿no? Con lo que hay que luchar. La carne es así, la naturaleza humana tiende al pecado, al orgullo. Dice, no permitas que el orgullo me domine, dice la palabra en un salmo, no permitas que el orgullo me domine, así estaré libre
de gran pecado y seré limpio y sin tacha. Así que el orgullo es algo que está arraigado en nosotros y nos impide avanzar, nos impide recibir corrección. Y hemos leído, para que no se me pase, estoy terminando, hemos leído en Hebreos 12 en adelante que Dios disciplina, ¿no? Que al que corrige, al que recibe por hijo, le azota, le disciplina, lo corrige y eso duele. Cuando no somos disciplinados, Dios tiene que actuar y obrar. Y los cachetes de Dios duelen, pero sanan también, ¿no? Dios hace la herida, pero la venda. Y al final, pues Dios hace la obra. Si apostamos por Dios, somos sinceros, somos fieles y nos determinamos a luchar y combatir contra el pecado, Él hará su parte. Nos levantará, nos restaurará, nos sanará y nos llevará al propósito de nuestra vida y a la eternidad, a esa meta, esa carrera, esa meta que hay. Entonces, mejor disciplínate de joven y eso, si no, el Señor nos disciplinará y dolerá. Aunque sabremos que somos sus hijos, ¿no? Dice el Señor, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si recibes los azotes del Señor y Él te disciplina es porque eres hijo. Yo a veces me alegro en eso. Digo, si me disciplina el Señor y me da un cachete, digo, bueno, un motivo de alegría, ¿no? Te doy toda la gloria, Señor, por ello, Señor. Puntualmente podemos ser indisciplinados. Nadie es perfecto, ¿vale? La disciplina no es ser perfecto desde que eres disciplinado hasta que te mueres, ¿no? Puede haber alguna caída, pero sí que es levantarse y no permanecer ahí. Es levantarse y luchar, ¿no? Contra las caídas, pues hay que orar, hay que buscar a Dios y no rendirse nunca, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, puestos los ojos en Jesús. El ánimo se puede cansar hasta desmayar, ¿no? Cuando caemos una y otra vez o cuando no nos levantamos. Pero gracias a Dios que tenemos esas armas y esa voluntad de escoger, decirle no al pecado y sí a Dios y ese poder de Dios en nosotros para vencer, para ser más que vencedores. Ser cristiano es un estilo de vida y un estilo de vida disciplinado. Ser cristiano es disciplina. Yo cuando era joven y cuando me convertí, sobre todo cuando me convertí, oí no que la vida cristiana es disciplina, sino la vida cristiana son disciplinas. Es obediencia, es en cada área, en cada parte de la vida. Lo natural, lo espiritual, como he enfatizado tanto hoy, es todo junto y son disciplinas en todas las áreas. Y un poco de indisciplina en un área te va a afectar a todas las demás. Bueno, y en mis dones que he puesto en marcha, pues he escrito una poesía que quiero compartir con vosotros. Y habla a los jóvenes. Y en resumen, pues es todo lo que creo que Dios quiere decir a su iglesia en cuanto a la disciplina, en cuanto a ese llamado, esa meta final, ¿no? Quiero compartir esta poesía con vosotros. Joven fui, amigo mío, y sabes, muy sabio yo me creía. De la vida todo lo sabía, decía, pero en verdad nada conocía. Engañándome a mí mismo, pues a Cristo no tenía. En Él están escondidos todos los tesoros de la riqueza y de la sabiduría. Un pobre e ignorante era, al pensar que la juventud es eterna, que pronto pasan los años, muy tarde yo me di cuenta, que ya no se recuperan. Puedes hacer lo que quieras, nada te lo va a impedir, pero no te olvides, joven, que a Dios has de rendir cuentas, que aunque parezca muy lejos, un día vas a morir. Haz lo que quisieras haber hecho cuando mueras, pero por lo que más quieras, no demores al mañana lo que debes hacer hoy. Tú eliges tu destino, eliges tu eternidad. Responsable eres de escoger o rechazar a quien te vino a salvar. El Padre te está esperando. ¿Cuánto vas a demorar en correr hacia sus brazos? Él quiere cambiar tu vida. ¿Lo quieres tú? Alzar tus alas al vuelo, volar más alto, llegar a la cumbre, alcanzar la meta. ¿Y tu destino final será Jesús? Cuidado, amigo, estate alerta. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte eterna. Así lo enseña Proverbios, porque muchos senderos hay que terminan en tragedia. El alma es de gran valor y tú no debes perderla. Entrad por la puerta estrecha, dijo nuestro Señor,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Muchos se pierden, pocos se salvan. ¿Serás tú uno de esos pocos? Despierta, joven, obedece su palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, en tu mayor esplendor, en tu fuerza, en tu vigor. Dios espera con paciencia que tomes tu decisión, que le des una respuesta a tal amor infinito que en la cruz te demostró. Acepta a nuestro Señor, ríndete de corazón. Por experiencia lo sé. No existe nada mejor. Recibe con gratitud el perdón y el amor de Dios, como un día lo hice yo. Y hazlo tú y hazlo en tu juventud. Amén. Muy bien, hasta ahí, ¿no? Es ya que tenemos que apostar por Dios. Es ahora mismo que hay que obedecer y seguir el camino de Dios. No, mañana es tarde, hoy es el día de salvación. Y Cristo hizo todo por nosotros. Él sufrió menospreciando el oprobio, sufrió muerte de cruz y fue allí para salvarnos, para perdonarnos, para llevarnos al cielo toda la eternidad. Y si yo me arrepiento, creo en Él y le obedezco y sigo sus caminos y me convierto en un discípulo de Cristo, pasaré la eternidad con Dios, toda la eternidad. Así que la meta está clara, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera que tenemos por delante. Y eso, ¿no? Eso es todo, que lleguemos a la meta cada uno de los que estamos aquí y que ese sea nuestro principal motivo, puestos los ojos en la meta final, en Jesús. Gracias por escucharme. Y nada, pues que Dios les bendiga.